La ciudad estaba envuelta en una niebla espesa, como si el mismo aire hubiera sido contaminado por algo oscuro y maligno. Los faros de los coches cortaban la bruma con destellos rojizos, pero a pesar de la actividad incesante de la urbe, algo en el ambiente se sentía inquietante, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a congelarse, tenso, esperando algo fatal. David Garrido, un hombre común con una vida común, se encontraba parado frente a su computadora portátil en la oscuridad de su apartamento, viendo una pantalla en la que parpadeaban promesas de riqueza instantánea. Sus ojos, hinchados de insomnio y ansiedad, no podían apartarse del contenido. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Dinero ilimitado, sin esfuerzos, sin sacrificios. Todo a cambio de algo tan pequeño como un acuerdo. David no sabía cómo había llegado a ese sitio. Había estado navegando, buscando algo para aliviar la creciente presión financiera que lo asfixiaba. La deuda lo acechaba, y sus ahorros se agotaban. Estaba a punto de perder su casa, su coche, su dignidad. Había tocado puertas, preguntado por préstamos que nunca llegarían. En su desesperación, algo le dijo que debía buscar en lugares más oscuros. Lo que encontró fue la Deep Web, un rincón oscuro y prohibido del Internet donde cualquier deseo podía ser satisfecho, si uno estaba dispuesto a pagar el precio adecuado. Fue allí donde vio el anuncio: riqueza instantánea a cambio de lo más valioso, tu alma. Al principio pensó que se trataba de una broma cruel, un truco de mal gusto para estafadores desesperados. Pero algo en su interior, una mezcla de desesperación y curiosidad, lo llevó a hacer clic. La página comenzó a cargar, con una interfaz espeluznante llena de símbolos extraños, textos en lenguas muertas y una sensación inconfundible de que no estaba solo. De repente una ventana emergente apareció. ¿Estás seguro de lo que deseas? Vender tu alma a cambio de riquezas eternas. Si aceptas lo que sigue, no podrá deshacerse. El texto desapareció y una firma virtual se dibujó en la pantalla. Una línea curvada que parecía viva, vibrando como si estuviera esperando su autorización. David no podía dejar de mirarla. Lo dudó solo un segundo, un pequeño suspiro de cautela, pero la urgencia en su corazón, esa sensación de que ya no había salida, lo empujó a firmar. Desde ese momento la realidad se torció de una manera que no pudo haber anticipado. A las 3:33 de la mañana, exactamente después de firmar el acuerdo, el teléfono de David vibró, y al mirar la pantalla vio un mensaje que decía solo: tu alma está en camino. Aterrorizado comenzó a revisar todo a su alrededor. ¿Cómo sabía esa cosa que había firmado? ¿Quién estaba controlando todo esto? La respuesta llegó rápidamente, cuando un ser extraño, casi indescriptible, comenzó a manifestarse en las sombras de su habitación. Era una figura que no pertenecía al mundo que conocía, una presencia oscura con ojos que brillaban como el fuego en la oscuridad. El aire se volvió denso, pesado, casi como si la habitación fuera un lugar sellado entre dimensiones. David intentó huir, pero sus pies no respondían. La entidad comenzó a hablar en una lengua antigua que retumbaba en su mente, resonando con ecos interminables, como si las mismas paredes de la casa estuvieran susurrando su condena. En ese instante, supo que no podía escapar. La figura le ofreció un trato directo. Su alma ya había sido tomada. El pago ya estaba hecho. La pregunta era, ¿qué haría él ahora? El miedo se apoderó de su pecho. Intentó desesperadamente razonar con la entidad, ofrecerle dinero, su vida, cualquier cosa para que le devolviera su alma. Pero la respuesta era clara y fría. El acuerdo era irrevocable. No había vuelta atrás. Pero el peor de los horrores aún estaba por llegar. Los días siguientes se convirtieron en una espiral de caos para David. Las visiones comenzaron a atormentarlo. Veía a la misma figura oscura en las sombras de su apartamento, a veces reflejada en el espejo, otras veces proyectada en las paredes. A cada paso, las voces que le susurraban comenzaron a tomar forma, como si su propia mente estuviera desmoronándose, arrastrada hacia un abismo de desesperación. Las personas a su alrededor notaron algo extraño en su comportamiento. Su rostro palideció, sus ojos se hundieron en las órbitas y un aire de terror lo rodeaba constantemente. Fue entonces cuando comenzó a descubrir los detalles macabros de su trato. El dinero que había recibido no era un regalo, sino una trampa. A medida que su riqueza aumentaba,
La entidad oscura exigía más de él, empujándolo hacia situaciones de moralidad retorcida, contratos sucios, negocios ilegales, engaños que lo arrastraban aún más profundo en el abismo. David intentó desesperadamente encontrar una salida. Buscó en foros, habló con expertos en la Deep Web, exploró las antiguas leyendas sobre almas vendidas, pero nada parecía ofrecer una solución. Mientras tanto, el precio de su alma se hacía más pesado cada día. La presión era insoportable. En cada rincón de su vida, los ecos de su trato maldito se hacían presentes. Fue en su peor momento, cuando la desesperación lo consumía por completo, que encontró la última esperanza, una leyenda sobre una manera de deshacer un trato con las fuerzas oscuras. Según los antiguos textos, un alma podía ser recuperada solo si quien la vendió demostraba un sacrificio supremo, un acto de amor incondicional que contrarrestara la naturaleza del pacto. David, destrozado por la culpa y el horror de lo que había hecho, decidió que debía intentar ese sacrificio. Decidió buscar a su hermana, la única persona a la que aún amaba, y alejarla del destino que lo acechaba. Pero cuando llegó a su casa, encontró algo aún más aterrador. Su hermana había desaparecido sin dejar rastro. La desesperación lo llevó a tomar una decisión fatal. Sabía que el precio de su alma ya estaba pagado, y que la única manera de librarse de la oscuridad era enfrentándose a ella directamente. Tomó una última decisión. Se enfrentaría a la entidad y, si es necesario, sacrificaría su propia vida. Con una determinación que ya no le quedaba, se dirigió al lugar donde todo había comenzado, el sitio oscuro de la Deep Web. Al acceder de nuevo a la página, vio el símbolo macabro parpadear en la pantalla. En ese momento, la figura oscura apareció, riendo como si todo fuera parte de un juego macabro. «¿Qué haces aquí, David?», preguntó la entidad, su voz como el crujir de la tierra muerta. «¿Vas a rendirte tan fácilmente? Tu alma es mía, siempre lo será». David, mirando al abismo de la pantalla, respondió con una resolución final. «Tomarás mi alma, pero jamás serás dueño de mi humanidad. No puedo revertir lo que hice, pero puedo morir luchando por lo que queda de mí». En un instante de desesperación y desesperanza, David pulsó el botón final, desintegrando la conexión y enfrentándose a la entidad una última vez. El precio fue elevado. La oscuridad lo devoró, pero por un breve segundo, un resplandor lo envolvió, liberando su alma del trato. La pantalla se apagó, y la niebla de la ciudad desapareció, dejando atrás el vacío. David Garrido ya no estaba, pero su sacrificio rompió el ciclo. Las promesas de la Deep Web desaparecieron, el acuerdo mortal se desvaneció. Y mientras el mundo continuaba, la ciudad siguió respirando, ajena a la terrible verdad detrás de una alma perdida y su lucha por redimirse. En los rincones más oscuros de la Deep Web, donde la luz de la moral se desvanece y lo prohibido se encuentra al alcance de unos pocos, un hombre llamado Adrian Kramer se especializaba en coleccionar objetos raros y extraños. No eran reliquias comunes que uno pudiera encontrar en una tienda de antigüedades. No, Adrian estaba interesado en aquellos artefactos con historias sombrías y oscuros secretos. Su fascinación por lo desconocido lo había llevado a explorar lugares inexplorados, rastrear leyendas y seguir pistas que otros habrían dejado de lado como simples rumores. Para él, cada objeto era una ventana al misterio, un nuevo desafío que debía conquistar. Un día, mientras navegaba entre los sitios oscuros de la Deep Web, encontró una publicación que despertó su interés. El mensaje era breve, pero prometía mucho. «Vendo objeto ancestral. Poder ilimitado a cambio de un precio. Se rumorea que su poder se ha perdido con el tiempo, solo para el que esté dispuesto a pagar el precio». Adrian, sin pensarlo dos veces, contactó al vendedor. Era la oportunidad perfecta para conseguir algo único, algo que lo hiciera destacar entre los demás coleccionistas. Sin embargo, el intercambio no fue sencillo. El vendedor fue evasivo, no mostraba su rostro, y el pago se realizó en criptomonedas que dificultaban el rastreo. Lo que le ofreció fue un artefacto pequeño, una figura tallada en madera con detalles intrincados que representaban una figura humanoide en lo que parecía ser una danza ritual. Al principio, Adrian pensó que era simplemente una pieza interesante, algo que encajaría bien en su creciente colección. No era lo que él consideraba valioso en términos de dinero, pero tenía algo que lo atraía a un nivel más profundo.
La figura estaba envuelta en una atmósfera extraña, como si algo sobrenatural estuviera ligado a su existencia. Sin embargo, algo le decía que no debía abrir la caja en la que había llegado. No aún. Esa misma noche, después de haber colocado la figura en su vitrina, comenzó a experimentar sueños extraños. No eran pesadillas exactamente, pero eran inquietantes. Veía sombras moviéndose en la oscuridad de su habitación, figuras que observaban desde las esquinas sin jamás acercarse. Al principio, los desestimó como efectos de su agitada mente. Adrian siempre había tenido un sentido del misterio, pero jamás pensó que algo tan aparentemente inofensivo pudiera tener tanto poder. A medida que pasaban los días, los sucesos extraños comenzaron a multiplicarse. Las luces de su apartamento parpadeaban sin razón alguna, los relojes se detenían a la misma hora cada noche, y una sensación de frío envolvía el aire cada vez que se acercaba al artefacto. Fue entonces cuando decidió investigar un poco más sobre el origen de la figura. ¿Qué era lo que la hacía tan especial? ¿Por qué sentía esa presión sobre su pecho cada vez que miraba su vitrina? Lo que descubrió fue aterrador. A lo largo de los siglos, el artefacto había sido poseído por muchos, todos con historias similares, personas que desaparecían sin dejar rastro después de haber tenido contacto con la figura. La mayoría de las desapariciones no tenían explicación, y aquellas que la tenían relataban encuentros con presencias oscuras, voces susurrando en la oscuridad, y una sensación de ser arrastrado hacia algo más allá de lo que los ojos humanos podían ver. La figura era conocida entre las leyendas como el Guardián, un ser que no solo vigilaba, sino que reclamaba el alma de quien se atreviera a poseerlo. El pavor comenzó a instalarse en el corazón de Adrian. ¿Había sido él quien había despertado a esa fuerza oscura al comprar el objeto? La sola idea de deshacerse de la figura lo aterraba, pero sabía que no podía dejarla en su casa. Un día, sin previo aviso, un hombre apareció en su puerta. Era un anciano, de rostro arrugado y ojos profundamente oscuros, como si hubiera visto demasiado para ser considerado humano. En su voz había una resonancia antigua, como si hablara con el eco de 1000 años de conocimiento perdido. «Vas a morir», dijo el anciano, mirando la vitrina donde descansaba el artefacto. «Lo sabes, ¿verdad? Es el precio que tienes que pagar. Todos lo pagan». El hombre no esperaba respuesta. Al volverse, comenzó a marcharse, pero antes de salir, giró la cabeza hacia Adrian. «La maldición no te soltará, ni tú ni nadie que haya poseído ese objeto. Lo único que puedes hacer ahora es huir, pero eso también tiene un precio», susurró mientras desaparecía en la oscuridad. Aterrorizado, Adrian intentó deshacerse del artefacto, pero cada intento fracasó. Lo arrojó al fuego, pero el fuego no lo consumió. Lo enterró en el jardín, pero al día siguiente, el artefacto apareció nuevamente sobre su mesa. Intentó esconderlo en un almacén apartado, pero el objeto se presentó ante él una vez más, tan intacto como siempre. La maldición había comenzado a consumirlo. Las sombras que antes se limitaban a aparecer en sus sueños, ahora lo seguían a todas partes, susurrando su nombre, invitándolo a mirar hacia lo desconocido. Cada vez que intentaba escapar, las sombras crecían, volviéndose más tangibles, más reales, como si estuvieran esperando el momento justo para atraparlo. La desesperación se apoderó de él, y la paranoia lo devoró lentamente. Nadie en su vida podía ayudarlo. Ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla. Lo peor estaba por llegar. Una noche, mientras se encontraba solo en su departamento, escuchó un ruido proveniente de la vitrina. Al acercarse, vio con horror que la figura había desaparecido. En su lugar solo quedaba un hueco vacío. La vitrina, que antes parecía contener una pieza misteriosa, ahora reflejaba una oscuridad impenetrable. El aire estaba más pesado, y algo comenzó a moverse dentro de la oscuridad que había tomado forma en su apartamento. La figura lo había alcanzado, y no solo él, sino todo lo que amaba. Fue entonces cuando vio los rostros de aquellos que habían poseído el artefacto antes que él. Sus almas, atrapadas y condenadas, flotaban a su alrededor. Los ojos de la figura humanoide lo miraban con intensidad. «¿Qué has hecho?» «Component placement», susurró la voz en su mente. Un eco de sufrimiento y terror. En un último intento por escapar, Adrian corrió hacia la puerta de su apartamento. Pero el mundo que conocía ya no estaba ahí. La calle estaba vacía, el aire estaba denso y pesado,
como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Las sombras lo rodeaban. No podía escapar, y lo supo. La maldición había llegado a su fin, y el precio que él pagaba era su alma, junto con todas las demás que la figura había reclamado a lo largo de los siglos. En los rincones oscuros de la Deep Web, el artefacto desapareció una vez más, esperando a la próxima víctima que cayera en su trampa. El ciclo no terminaba, solo se repetía, y la búsqueda del objeto prohibido continuaba. Un aire pesado de monotonía había caído sobre la vida de Marco, Valeria, Tomás y Laura. Casi todos los días eran iguales, sumidos en la rutina de sus trabajos sin sentido, las mismas calles transitadas en sus coches sin alma, las mismas reuniones con amigos que parecían más una obligación que una opción. Atrapados en un ciclo del que parecía no haber salida, cada uno de ellos llevaba consigo una carga invisible, un vacío que ni las fiestas ni las conversaciones triviales podían llenar. Había algo en sus vidas que les pedía algo más grande, más arriesgado, más emocionante. Fue Tomás quien primero lo mencionó, después de una de esas largas noches en las que se habían reunido a beber y hablar sobre cualquier cosa. Con una sonrisa burlona deslizó la noticia en la conversación, como si se tratara de un secreto inofensivo. «Encontré algo en la Deep Web», dijo, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de excitación y algo más oscuro, casi inquietante. «Un juego no es como los demás, es real». Valeria, siempre la más escéptica del grupo, levantó una ceja. «¿Un juego en la Deep Web? ¿En serio, Tomás?» «Sí, escúchame», insistió él acercándose a la mesa y poniendo su teléfono sobre la superficie. «Te reta a hacer cosas que te hacen sentir vivo. Y lo mejor de todo es que te pagan. Recompensas, dinero, cosas que te cambiarán la vida». Marco, que hasta ese momento había estado observando en silencio, se inclinó hacia adelante, sin poder evitar mostrar algo de interés. «¿Qué tipo de cosas?» Tomás sonrió con un aire de misterio, como si estuviera revelando algo exclusivo. «Eso es lo que más me gusta. No lo sabes hasta que lo empiezas. Y no es algo común. No son solo apuestas o retos baratos. Esto es diferente». Aunque Valeria siguió escéptica, los otros tres no pudieron resistirse. La idea de algo tan oscuro, tan peligroso, los tentaba más de lo que querían admitir. La perspectiva de algo que rompiera la monotonía, que los sacara de su aburrimiento existencial, los atrapó. En cuestión de horas, estaban sentados en la misma mesa, cada uno mirando sus teléfonos preparando el acceso a aquel portal prohibido. Era una cuenta atrás, un punto sin retorno. Habían sido advertidos por Tomás, que les mostró las primeras instrucciones. El juego mortal Desafíos de Sangre. Aquel nombre parecía sacado de una pesadilla. En el momento en que accedieron al sitio web, una sensación de ansiedad recorrió sus cuerpos, como si hubieran traspasado una línea invisible, como si se hubiera abierto una puerta hacia algo que jamás podrían cerrar. El primer reto era sencillo, casi inofensivo. «Roba algo de un supermercado sin ser visto», decía el mensaje en la pantalla. Nadie en el grupo se detuvo a pensar en las implicaciones de esa simple solicitud. Al final, todo lo que tenían que hacer era entrar, tomar algo y salir. No había reglas complicadas. Ni siquiera se les pidió que usaran un seudónimo o se ocultaran detrás de una VPN, como si la acción misma fuera la verdadera prueba. Tomás fue el primero en cumplir el desafío. Salió del supermercado con una botella de agua que, aunque insignificante, marcaba el inicio de algo que ninguno podría prever. La recompensa llegó rápidamente, un mensaje, con una cantidad considerable de dinero que apareció en su cuenta. Fue el primer sabor de una recompensa que ninguno podría ignorar. A partir de ahí, los desafíos se volvieron más oscuros. Eran pequeñas pruebas que les desafiaban, les empujaban más allá de sus límites. Desafíos que no solo exigían astucia, sino también moralidad. El siguiente reto fue despojarse de todo lo que pudieran considerar valioso, ya sea un objeto, un recuerdo personal. A algunos les costó más que a otros, pero la promesa de recompensas les mantenía en marcha. Había algo en la naturaleza de aquellos desafíos que les atraía, una mezcla de adrenalina y peligro que les incitaba a seguir. Pero pronto los desafíos comenzaron a tornarse más siniestros, más personales.
Uno de ellos fue tan sencillo como grabarse a sí mismo sufriendo una pequeña herida, suficiente para mostrar sangre. La petición era clara: hazlo sin mostrar miedo. El grupo lo ignoró al principio pensando que solo era una broma pesada. Sin embargo, la realidad los alcanzó cuando, al final del desafío, recibieron una foto de Laura con una nota escrita a mano que decía: si no sigues las reglas, esto será lo último que verás. La foto de Laura, que había sido tomada en su casa mientras estaba sola, hizo que todos se estremecieran. Nadie había dado permiso para que sus imágenes se compartieran, y mucho menos, nadie esperaba que el juego tomara un giro tan perturbador. A partir de ese momento, cada desafío comenzó a involucrar más que solo ellos. Había un constante sentimiento de estar siendo observados, de que sus movimientos ya no les pertenecían solo a ellos. Había algo más allá de la pantalla, algo que les controlaba, alguien o algo que vigilaba cada uno de sus pasos. El tercer reto fue el más perturbador. Ve al cementerio local y quédate allí hasta que el sol se oculte, decía el mensaje. Sin embargo, lo que ninguno de ellos esperaba era la sensación de que algo los seguía, algo que ya no era humano. Aquella noche, cuando salieron del cementerio, sintieron la presión de unas presencias invisibles. Pero lo más escalofriante ocurrió cuando Valeria encontró una piedra en el suelo con un mensaje grabado: ya es tarde para escapar. A medida que los desafíos aumentaban en intensidad, el miedo se apoderaba de ellos. Se dieron cuenta de que no solo sus vidas estaban en juego, sino también las de sus seres queridos. Alguien fuera del grupo comenzó a recibir amenazas. Las personas que amaban comenzaron a ser objetivo del juego mortal. Recibieron mensajes diciendo que ellos también serían despojados de todo si no cumplían con los próximos retos. Y sin saberlo, ya habían cruzado la línea de no retorno. El grupo comenzó a verse cada vez más envuelto en una espiral de desesperación. Las recompensas ya no importaban, ni siquiera el dinero, que había llegado a ser una cantidad casi ridícula. El juego no solo les había arrebatado su libertad, sino también sus emociones, su moralidad. Cada uno de ellos se enfrentaba a sus propios temores más oscuros, a sus inseguridades, a lo que habían sido o lo que podrían llegar a ser. El último desafío llegó sin previo aviso. Un mensaje directo a sus teléfonos: si quieren sobrevivir, deberán destruirse entre ustedes. El último en pie será el vencedor. Habían llegado a un punto donde las reglas del juego ya no tenían sentido. Nadie podía confiar en nadie. Las amistades que habían mantenido durante años se desmoronaron. Ya no quedaba espacio para la compasión ni la lealtad. Al final, lo único que quedaba era la supervivencia. Laura, atrapada en una lucha interna, fue la primera en sucumbir. Nadie había visto venir su traición. Con un gesto frío, ella fue la responsable de sellar el destino de sus amigos. Cuando el último desafío llegó a su fin, no había recompensa. No había dinero ni fama, solo una sensación de vacío, de arrepentimiento. Lo que había comenzado como una aventura impulsada por el deseo de romper la rutina, de sentirse vivos, había acabado con vidas destrozadas. El precio del juego fue más alto de lo que habían imaginado. Pero el mayor terror no fue el juego en sí, sino la revelación final. No había forma de escapar. Quien lo jugaba se convertía en parte de él para siempre. Y el juego nunca termina. Siempre habrá un siguiente desafío. El viento frío se colaba por las rendijas de la ventana del pequeño departamento de Sebastián, el periodista de investigación que había dedicado los últimos años a destapar los oscuros rincones de la sociedad. Había escrito sobre corrupción, redes criminales y el tráfico de órganos, pero nada había capturado su atención como la misteriosa red que había descubierto por accidente. Durante una conversación con una fuente anónima en un foro oscuro de Internet, escuchó rumores de una red secreta en la Deep Web que se especializaba en traficar con personas desaparecidas. No se trataba de secuestros comunes. Estos individuos, arrancados de sus vidas y desaparecidos sin dejar rastro, eran vendidos al mejor postor. Sus identidades, sus historias, sus vidas, eran propiedad de quienes pagaran más. La idea le heló la sangre. Si lo que aquella fuente decía era cierto, sería un escándalo mucho mayor que cualquier otra historia que hubiera cubierto antes. Pero también sabía que si se lanzaba a investigar a fondo, las consecuencias serían impredecibles.
En su cabeza resonaban las palabras de su editor. No te metas con cosas que no entiendes, Sebastián. Hay cosas que es mejor no destapar. Pero la verdad le ardía por dentro, y pronto la curiosidad eclipsó su miedo. Con una decisión irrevocable, se sumergió en la vasta y turbia red de la Deep Web. Desde su vieja computadora, navegaba entre foros ilegales y sitios llenos de transacciones inquietantes, esperando encontrar algún indicio que lo llevara a la red que tan cuidadosamente se mantenía oculta. No tardó mucho en dar con algo interesante. Un foro privado, protegido por capas de seguridad, ofrecía servicios a clientes dispuestos a pagar por vidas ajenas. En aquel lugar se ofrecían desde identidades falsas hasta vidas completas. Las ofertas variaban, pero lo más perturbador era la frialdad con la que se trataba la venta de seres humanos como si fueran mercancías. Sebastián, armado con su conocimiento en ciberseguridad, logró infiltrarse en el foro. Su corazón latía con fuerza mientras leía los mensajes codificados, las transacciones que se realizaban sin ningún tipo de remordimiento, como si todo fuera un negocio más. De pronto, su mirada se detuvo en una oferta particularmente macabra. Nuevo lote disponible, identidades frescas, últimos días para pujar, contactar al administrador. El mensaje parecía tan frío, tan calculado, que el estómago de Sebastián se retorció de incomodidad. No podía creer lo que estaba viendo. Al principio pensó que era una broma macabra o algún tipo de engaño. Pero mientras más investigaba, más se sumergía en una red tan vasta y compleja que las dudas comenzaban a desvanecerse. Esta red era real. Y no solo vendían identidades, sino que también ofrecían algo mucho más siniestro: las personas desaparecidas de forma inexplicable. Decidido a obtener pruebas que pudieran exponer la red al mundo, Sebastián comenzó a contactar con algunas de las fuentes dentro del foro. Sin embargo, algo comenzó a no sentirse bien. Los mensajes de vuelta eran vagos, pero aún así, no podía detenerse. Estaba demasiado cerca de la verdad. Pero en ese mismo momento, su computadora sufrió un ataque de ransomware. En su pantalla aparecieron palabras en rojo. Te estamos observando. Detén tu investigación ahora. Es tarde para dar marcha atrás. El miedo comenzó a calar en su interior, pero su impulso de hacer justicia no lo dejaba retroceder. Intentó borrar todo rastro de su presencia en la red, pero el daño ya estaba hecho. Cuando cerró su sesión y apagó la computadora, un extraño sentimiento lo invadió. Algo no estaba bien. Unos segundos después, el sonido de su teléfono móvil vibró en la mesa y vio una notificación de un mensaje sin remitente. El mensaje decía simplemente: estamos cerca, ya no podrás escapar, la red nunca olvida. Sin pensarlo dos veces, Sebastián apagó su teléfono y se dirigió a su apartamento. La presión en su pecho era insoportable, y la sensación de estar siendo observado no lo abandonaba. Al principio pensó que era paranoia, pero luego comenzó a notar cosas extrañas. Sombras que se movían por su pasillo, sus pertenencias desplazadas ligeramente, como si alguien estuviera dentro de su hogar, tocando sus cosas sin dejar rastro. Las noches se volvieron insoportables. La sensación de que alguien lo estaba vigilando se intensificaba a cada momento. No sabía si era una coincidencia o si las personas a las que había contactado en la Deep Web comenzaban a saber de él. Una madrugada, al despertar sobresaltado por un ruido en su puerta, Sebastián se levantó para ver si alguien había irrumpido en su apartamento. Pero no había nadie, solo el frío inconfundible de una casa vacía. De repente, notó algo extraño. Su reflejo en el espejo no coincidía con sus movimientos. Al principio pensó que estaba soñando, pero cada vez que miraba al espejo, su reflejo parecía ir más lento, como si no estuviera sincronizado con sus propios movimientos. Desesperado, Sebastián decidió abandonar la ciudad y esconderse en un lugar apartado, con la esperanza de que las sombras de la red lo dejaran en paz. Pero lo que no sabía es que la red lo había marcado. No importaba a dónde fuera. Una mañana, mientras recorría las calles solitarias de un barrio alejado, vio a un hombre de pie junto a su automóvil. El hombre lo miraba fijamente, con una expresión vacía. Sebastián intentó ignorarlo y pasó de largo, pero el hombre lo siguió. Aceleró el paso, pero no importaba lo rápido que caminara. Siempre sentía que el hombre estaba detrás de él. Cuando finalmente se giró, el hombre ya no estaba. Pero en su lugar, en el reflejo de una ventana cercana,
Vio su propia imagen, borrosa y distorsionada, como si ya no estuviera presente en este mundo. La sensación de que su propia existencia comenzaba a desvanecerse fue insoportable. La red lo había atrapado. Aquel que se adentraba demasiado, investigaba demasiado, era borrado, y Sebastián se dio cuenta de que pronto sería solo una sombra, un recuerdo perdido en la vastedad de la web oscura, sin dejar huella alguna. Al caer la noche, con la ciudad sumida en un silencio inquietante, Sebastián fue a dar una última mirada a su computadora. Pero cuando la encendió, la pantalla parpadeó antes de mostrar una imagen distorsionada de su rostro. Un mensaje apareció en rojo. La red nunca olvida. Ni tú ni tu historia eres parte de ella ahora. La pantalla se apagó de golpe. Sebastián ya no pudo huir. Como tantos antes que él, su identidad se desvaneció en la oscuridad de la red, un susurro perdido en la vastedad de la Deep Web. Nunca se sabría qué fue de él ni lo que encontró. Su historia se apagó y su nombre se desvaneció de la memoria colectiva como si nunca hubiera existido. Era una noche silenciosa. Un aire pesado flotaba en el ambiente de la habitación de Andrés. Un joven común, con una vida común, atrapado en el mundo moderno como tantos otros. Pero algo en su interior le impedía estar satisfecho con la rutina. Siempre había sido un niño curioso, pero esa curiosidad lo había llevado a un camino oscuro, uno del cual no podía regresar. En su computadora, una luz parpadeaba. Había oído rumores en foros anónimos, murmullos que hablaban de algo que no podía resistir. La Deep Web. Se decía que estaba llena de secretos que solo unos pocos conocían. Algunos hablaban de mercados ilegales, otros de lo impensable. Andrés no buscaba nada en particular, solo la satisfacción de conocer lo prohibido, lo desconocido. Un clic. Su corazón latió más rápido de lo normal, una mezcla de miedo y adrenalina lo invadió. Sabía que cruzaba una línea, pero no podía detenerse. Entró en un foro oscuro, con un diseño rudimentario, lleno de texto blanco sobre un fondo negro. Allí, como una pequeña trampa esperando ser activada, encontró lo que tanto había escuchado. Un enlace titulado La Red Roja. La descripción era breve, pero aterradora. Un juego donde la vida de personas inocentes estaba en juego. ¿Una broma? ¿Una trampa? No importaba. Andrés sentía que debía verlo por sí mismo. El clic fue definitivo. La pantalla parpadeó antes de sumergirse en un mar de oscuridad. Al principio no entendió qué sucedía, pero pronto las letras comenzaron a deslizarse, mostrándole instrucciones. Instrucciones sobre cómo participar. Juega y observa. Si eres elegido, el destino de alguien estará en tus manos. Un escalofrío recorrió su espalda, pero entonces algo extraño ocurrió. Un mensaje apareció en la pantalla. Eres el próximo participante. Un sudor frío le cubrió la frente. Estaba atrapado. El sistema lo había marcado. No era un simple observador, se había convertido en una pieza más del macabro juego. El miedo comenzó a inundarlo y su mente intentó procesar lo que había hecho. Intentó cerrar la ventana, pero no pudo. La página estaba bloqueada. La única opción que le quedaba era jugar. Aparecieron imágenes, personas desconocidas con rostros distorsionados por el miedo, por la desesperación. La sensación de impotencia lo invadió. Cada uno de esos rostros era una persona real conectada a la red, y ahora él tenía que decidir si debía vivir o morir. Pero la elección no era tan simple. Las instrucciones seguían: el tiempo corre. Elige rápido. La vida de esta persona depende de ti. Andrés observó la imagen, la historia detrás de ella. Era una mujer joven, con una familia, una vida que aún no había tenido tiempo de vivir. La pantalla pedía una respuesta: decidir su destino. Y en ese momento comprendió que ya no era solo un espectador. Si no respondía, esa mujer moriría. Era un juego que no entendía, pero que lo había atrapado sin piedad. Un sonido apagado de su computadora le dio la alerta. El reloj había comenzado a contar. La ansiedad se apoderó de él mientras luchaba por tomar una decisión, pero algo en su mente le decía que no podía elegir, que no debía ser parte de algo tan oscuro. La presión se intensificaba. Justo cuando pensaba que todo estaba a punto de explotar, la pantalla cambió. Un nuevo mensaje apareció. Has fallado. La red no perdona. La imagen de la mujer desapareció, pero un sentimiento de vacío lo invadió.
como si una parte de él mismo hubiera sido arrancada. La red, la maldita red, lo había atrapado. Lo había marcado. No podía escapar de su alcance. Las consecuencias eran claras. Intentó desconectar su computadora, pero no lo logró. La pantalla parpadeó nuevamente. Era el inicio de su pesadilla. Mientras intentaba desesperadamente cortar la conexión, algo extraño ocurrió. La habitación comenzó a oscurecerse, y no fue por la falta de luz. Una sombra se deslizó por las paredes, tomando forma. Andrés se levantó. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Miró alrededor buscando una explicación, pero solo encontró silencio. Un silencio profundo, denso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. De repente, la puerta de su habitación se cerró con un golpe seco. El miedo lo invadió con tal intensidad que no pudo moverse. Se acercó a la puerta, pero algo lo detuvo. Un sonido. Como si alguien estuviera respirando a través de las paredes. Algo no estaba bien. Algo estaba observando, acechando. Las horas pasaban y la red no lo dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía más imágenes, más rostros, más decisiones que debía tomar. Su mente se estaba desmoronando y el pánico comenzaba a apoderarse de él. No podía confiar en nada ni en nadie. Sabía que la red lo había marcado y que ya no había escapatoria. Su vida no le pertenecía más. Era solo un peón en el juego. Un sonido de notificación lo sacó de su parálisis. Era un mensaje. Lo abrió con manos temblorosas. Próximo objetivo, Andrés. Lo entendió al instante. La red roja no solo decidía el destino de los demás, sino que ahora lo había convertido en el objetivo. Y lo peor de todo, él ya no tenía control. El tiempo comenzó a correr más rápido. Un reloj, que no había notado antes, comenzó a sonar en su computadora, marcando el paso del tiempo en segundos. Cada tic parecía un golpe de martillo sobre su pecho. Desesperado, intentó borrar su rastro, eliminar cualquier huella de su participación, pero algo lo detuvo. Una extraña sensación lo recorrió desde la cabeza hasta los pies. No podía moverse. La red había controlado todo. La pantalla se iluminó de nuevo, pero esta vez no era un mensaje, era una transmisión en vivo. En la pantalla apareció su propio rostro, distorsionado por una sombra que lo rodeaba, como si fuera un espectro que lo observaba desde adentro de la pantalla. Su respiración se agitó y el miedo se transformó en terror. Una voz emergió desde la pantalla, fría y sin emoción. El juego ha terminado para ti, Andrés, pero tu sufrimiento apenas comienza. Los gritos llenaron su mente, voces de personas que él había visto en los rostros del juego, pero ahora no podía distinguirlas. Un peso lo aplastó, como si estuviera atrapado bajo toneladas de cemento, incapaz de moverse, de respirar. De repente, la puerta de su habitación se abrió sola. Andrés no entendía qué estaba sucediendo. La sombra de la red lo había alcanzado, y ahora no podía escapar. El aire en la habitación se tornó frío. Unos pasos resonaron en el pasillo oscuro, acercándose con lentitud, cada vez más cerca. Andrés intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La sombra de la red estaba aquí, en su habitación, y ya no había escape. La pantalla de su computadora se apagó, y en su lugar apareció una figura. Una figura humanoide, oscura, con ojos brillantes que parecían perforar su alma. Andrés intentó gritar, pero su voz no salió. Estaba atrapado en su propia pesadilla. De repente la figura se acercó a él. La boca de la criatura se abrió, revelando una sonrisa macabra, llena de dientes afilados como cuchillas. Andrés intentó retroceder, pero ya no podía. La sombra lo había rodeado. «¿Recuerdas cuando creíste que la curiosidad no tenía límites?», dijo la figura, su voz resonando en los rincones de su mente. Antes de que Andrés pudiera comprender lo que sucedía, la oscuridad lo consumió por completo. Ya no hubo más luz, ni más sonido, ni esperanza. La red había ganado. La red roja no solo había controlado la vida de Andrés, sino que había reclamado su alma. En el juego macabro de la Deep Web no había límites ni salvación. La curiosidad lo había arrastrado a un lugar del cual no podía regresar, y ahora su sufrimiento serviría como advertencia para otros, porque en la red roja nadie estaba a salvo. La oscuridad siempre estaba esperando su siguiente víctima. En el vasto y oscuro espacio de la Deep Web, donde la luz de la moralidad rara vez llega, un hacker conocido solo como Omen
Había sido una leyenda. Su habilidad para navegar entre las redes ocultas era temida incluso por los más experimentados. Había desentrañado secretos, robado información confidencial y jugado con las sombras del ciberespacio como si fueran su propio dominio. Pero algo dentro de él anhelaba más, algo que no podría encontrar en los foros o en los servidores aislados que otros codificadores utilizaban para comerciar con lo prohibido. Fue entonces cuando recibió la invitación. La invitación llegó sin previo aviso, en un mensaje críptico que apareció en una red que Omen frecuentemente exploraba. Solo contenía un enlace, acompañado de una frase que parecía sacada de una pesadilla. Los secretos más oscuros te esperan. Entra, si te atreves. No había firmas. No había rastro del remitente. Solo el enlace y esas palabras que reverberaron en la mente de Omen como un eco. Aquello era algo distinto. Un reto. Su curiosidad lo empujó a hacer clic sin pensarlo 2 veces. El enlace lo llevó a un espacio inusualmente organizado dentro de la Deep Web, un sitio que parecía estar diseñado más allá de la comprensión humana. La interfaz era limpia, con un diseño minimalista, pero en sus entrañas existían capas que solo un experto como él podría empezar a entender. Al principio parecía una especie de portal, una casa virtual, o más bien una mansión. Cada habitación representaba un archivo, un secreto que el mundo exterior nunca debía conocer. Dentro de esta casa, los oscuros recovecos del ser humano se revelaban. Documentos filtrados, videos perturbadores, contratos mortales, pactos olvidados y hasta testimonios de quienes se habían perdido en las sombras de la web. Pero algo no estaba bien. A medida que Omen navegaba por las habitaciones, descubrió que el espacio no era estático, sino que parecía estar vivo. Las puertas de las habitaciones nunca permanecían cerradas por mucho tiempo. Cada vez que intentaba salir de una sala, alguna fuerza invisible lo arrastraba de nuevo hacia el centro de la casa. Había algo que lo observaba, algo más allá de la pantalla, algo que parecía tener conciencia de su presencia. Omen no era el único allí. El primer encuentro fue sutil. Al acceder a un video particularmente perturbador, las imágenes de un hombre desvaneciéndose lentamente en las sombras parecían mirarlo directamente. Sus ojos, rojos y vacíos, no eran parte del video. Omen apartó la vista rápidamente, el sudor frío recorriendo su espalda. Era imposible, pensó. Estaba demasiado inmerso en la red, tanto que los límites de la realidad comenzaban a desdibujarse. Pero cuando volvió a mirar, el video había desaparecido, reemplazado por una nueva habitación, una que no recordaba haber visto antes. La puerta de esta habitación, como las demás, estaba abierta de par en par. Al cruzar el umbral, un sonido de teclado comenzó a resonar a través de los altavoces de su computadora. Cada vez más rápido, como si alguien estuviera escribiendo furiosamente desde algún lugar dentro de la red. El contenido en la pantalla cambió, mostrando líneas de código que no eran comprensibles para él, solo fragmentos de palabras que parecían de otro idioma. Sin embargo, una frase en particular emergió entre la maraña de símbolos. «Estás atrapado, Omen». En ese momento, una sensación de terror indescriptible se apoderó de él. A pesar de estar solo, sintió una presión en el aire, como si la misma atmósfera estuviera tomando forma, construyendo una prisión invisible a su alrededor. Su respiración se aceleró, y la pantalla comenzó a parpadear, alternando entre imágenes de la casa virtual y flashes de momentos aterradores de su vida. Su infancia, sus primeros hackeos, rostros distorsionados de personas que alguna vez fueron sus compañeros en la web, personas que ya no estaban. Cada uno de estos recuerdos le arrojaba una sensación de incomodidad creciente, como si fueran presencias que lo acusaban, como si algo estuviera recolectando su vida, pieza por pieza. Los ojos de Omen recorrieron la habitación en la pantalla, buscando algo familiar, algo que pudiera identificar como una salida. De pronto, notó algo en una esquina. Había una puerta, pero no era como las otras. Esta puerta parecía más sólida, más real. Se acercó casi hipnotizado, tocando la pantalla como si fuera un espejo, como si eso lo transportara a algún otro lugar. En el momento en que sus dedos rozaron la pantalla, la puerta se cerró violentamente, y un sonido grave y ensordecedor llenó la habitación. La voz detrás de la puerta comenzó a reír,
una risa que resonó en sus oídos como un eco infernal, hundiéndolo aún más en la desesperación. Las paredes de la casa virtual parecían moverse, expandirse y contraerse, como si estuvieran vivas, cambiando, transformándose en un laberinto imposible de escapar. Omen intentó desconectarse, pero la computadora no respondía. Las teclas no funcionaban. El mouse no se movía. Estaba atrapado. Un sudor frío empapaba su frente. Su mente luchaba por encontrar una salida lógica, pero no había ninguna. Había caído en una trampa. Un lugar donde los secretos de la humanidad no solo se guardaban, sino que se consumían. Cada uno de los archivos que había explorado, cada uno de los videos y documentos, ahora lo perseguían. No había manera de salir de la casa. Fue entonces cuando las puertas de la mansión virtual se abrieron una vez más. Pero esta vez, Omen no tenía el control. Algo o alguien, invisible e imparable, lo arrastró hacia lo profundo. Los secretos más oscuros de la humanidad ya no eran simples archivos en una red. Eran entidades que se alimentaban de su miedo, de su desesperación, de su voluntad quebrada. Y entonces, en un último susurro, Omen comprendió la verdad. La casa no era solo un lugar en la Deep Web. La casa era la web misma, un reflejo distorsionado de la humanidad, donde las almas atrapadas de aquellos que habían osado buscar demasiado, quedaban encerradas, condenadas a vagar por sus habitaciones infinitas. No había salida. No había escape. En su último aliento, Omen comprendió que había sido parte del juego todo el tiempo. Era uno más de los secretos que la web había absorbido. Y ahora sus propios miedos, sus propios recuerdos, formaban una nueva habitación en ese vasto y eterno laberinto. La casa nunca cerró sus puertas. La casa nunca olvidó. La casa siempre te observa. Desde que tenía 19 años, Julián siempre había sentido una fascinación morbosa por lo prohibido, lo oculto, lo que se esconde detrás de las sombras de la sociedad. La tecnología le ofreció un mundo vasto, donde los límites entre lo público y lo privado parecían desmoronarse. Fue entonces cuando escuchó por primera vez sobre la Deep Web, ese rincón oscuro de Internet donde la gente podía hacer lo que quisiera sin ser detectada, sin consecuencias. A medida que sus amigos hablaban sobre compras ilegales, drogas y otros servicios clandestinos, algo en su interior lo llevó a explorar algo aún más oscuro. Las cámaras ocultas en vivo. En esos canales, los usuarios transmitían sus vidas sin saber que estaban siendo observados. La idea le parecía inofensiva al principio, incluso emocionante, como espiar un mundo paralelo desde la comodidad de su habitación. Pero con el tiempo, la curiosidad de Julián creció, y pronto encontró los sitios donde la gente compartía momentos íntimos sin pensar en las consecuencias. En una noche lluviosa de otoño, Julián se adentró una vez más en el ciberespacio de lo prohibido. Navegó sin rumbo fijo, saltando de un enlace a otro, hasta que algo llamó su atención. Un canal en vivo titulado Sacrificio Nocturno, un último suspiro, apareció en la pantalla de su ordenador. No era un título común, ni mucho menos algo que pudiera encontrar en la web tradicional. Intrigado y movido por esa curiosidad insaciable que lo había llevado a meterse en lugares tan oscuros, hizo clic. Lo que vio a continuación lo dejó paralizado. En una habitación que parecía estar desordenada y mal iluminada, había una mujer joven, de rostro pálido y ojos desorbitados, atada a una silla. Su ropa estaba rasgada, su cuerpo cubierto de marcas rojas. La cámara temblaba ligeramente, como si estuviera instalada a propósito para no ser notada. A su alrededor las sombras danzaban como si de un escenario macabro se tratara. «¿Qué es esto?», murmuró Julián, su pulso acelerándose con cada segundo que pasaba observando la transmisión. La mujer estaba temblando, y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. A medida que la cámara se acercaba, una figura oscura apareció en el fondo, avanzando lentamente hacia ella con un cuchillo en mano. Julián no podía apartar la vista. No entendía cómo algo tan perturbador podía ser transmitido en vivo, cómo alguien podía estar viéndolo, disfrutándolo. En su pecho, el miedo comenzó a crecer. La sensación de que algo estaba terriblemente mal, de que estaba presenciando algo más allá de lo que debería ver, lo envolvía. Se sintió como un espectador pasivo, incapaz de hacer nada, pero aún así, su corazón se aceleraba. Y justo cuando pensó que la transmisión iba a terminar,
Algo cambió. Un sonido de estática invadió sus oídos, y de repente, la pantalla de su ordenador parpadeó. Durante unos segundos todo se volvió negro. Entonces apareció un mensaje en letras rojas. El espectáculo ha comenzado, ¿estás listo? Julián parpadeó, confundido. Su mente intentaba procesar lo que acababa de leer. Antes de que pudiera hacer nada, la cámara volvió a encenderse, y lo que vio hizo que su sangre se helara. En la pantalla, no solo estaba la mujer atada, sino también su propia habitación, exactamente como la había dejado antes de conectarse. La cámara mostraba su escritorio, el teclado, la silla vacía frente a su ordenador. En un instante, todo se volvió claro. Él también estaba siendo observado. El horror lo invadió por completo y el miedo lo paralizó. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podían ver lo que estaba haciendo en su propia casa? En la transmisión, apareció un mensaje escrito en blanco sobre el fondo oscuro. ¿Te sientes observado, Julián? Julián retrocedió, pero la sensación de estar atrapado creció. No podía cerrar el navegador, no podía alejarse. La cámara mostraba su reflejo en la pantalla, el mismo rostro pálido y sudoroso de quien acaba de darse cuenta de que está en el mismo peligro que la mujer a la que había estado mirando. Ahora, su propia vida estaba siendo transmitida en tiempo real, y él no sabía quién estaba del otro lado. Pero sí sabía una cosa. Estaban observándolo, esperando algo. De repente su teléfono sonó. Al mirar la pantalla, vio que el número no estaba registrado. Era un mensaje de texto, pero el contenido lo hizo estremecerse aún más. Te estamos mirando. No puedes escapar. El miedo lo invadió como una ola. En ese momento entendió que lo que había comenzado como una curiosidad insana, lo había llevado a algo mucho más oscuro. Los ojos invisibles de la red lo observaban en cada momento, y él no sabía si era demasiado tarde para escapar. ¿Sería el próximo objetivo? ¿Podría desaparecer de esa transmisión? ¿O estaba atrapado en un juego macabro que nunca terminaría? La sensación de pánico lo hizo levantar del escritorio, su mente luchando contra el terror. Intentó desconectar el ordenador, pero no podía. La conexión estaba más allá de su control. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pensó en voz baja, su corazón latiendo con fuerza. Entonces la pantalla mostró una última imagen. Una puerta cerrándose lentamente, como si una sombra la estuviera empujando desde el otro lado. Y en ese instante, una risa sibilante se escuchó desde los altavoces del ordenador, seguida de otro mensaje. Tu tiempo está por terminar, Julián. La última sensación que experimentó Julián antes de caer al suelo fue la sensación de que alguien, o algo, se acercaba a él. Un presagio oscuro, la certeza de que no era solo un espectador ahora. Él también era parte del espectáculo. La policía nunca encontró a Julián. La búsqueda fue infructuosa, ya que no había señales de lucha en su casa. El ordenador estaba apagado, pero su historial de navegación mostraba algo inquietante. Aquel canal de la Deep Web había desaparecido sin dejar rastro, y los registros de la transmisión final fueron eliminados de los servidores. Sin embargo, algunos usuarios de foros oscuros aún afirman haber visto su rostro en otras transmisiones, siempre en las sombras, como un espectador más. El miedo no cesa, y la pregunta persiste: ¿quién es el verdadero espectador en la red? La pantalla parpadeó en la oscuridad de la habitación, su luz azul iluminando la cara de Ana, quien estaba sentada frente a su computadora portátil. Había llegado al punto de no retorno. El clic del ratón resonó en sus oídos mientras seleccionaba el enlace oscuro que había encontrado en los rincones más remotos de la Deep Web. Aquella URL estaba llena de promesas, riquezas, fama y un juego que podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, lo que ella no sabía era que nada en ese lugar era gratuito. El chat se abrió en su pantalla, y el primer mensaje apareció en letras rojas brillantes. La dama. Bienvenida. Estás a punto de comenzar un juego que pocos han jugado y menos aún han sobrevivido. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero la promesa de lo que podría ganar, la tentación de lo desconocido, la impulsaron a seguir adelante. Nadie en su vida conocía los problemas por los que estaba pasando. La deuda de su madre, el desastre con su exnovio, las facturas impagas,
Todo se acumulaba. Necesitaba una salida, y la dama le ofrecía una posibilidad. A fin de cuentas, ¿qué tan peligroso podía ser un juego en línea? La dama: te he observado, Ana. Has sido elegida. Ahora debes tomar decisiones. Cada una te llevará más cerca de lo que deseas, o te alejará para siempre de cualquier esperanza. El primer desafío llegó rápidamente. Una simple pregunta. Un test de moralidad. Si pudieras salvar a un desconocido a costa de la vida de tu madre, ¿lo harías? Ana respiró hondo. Era una elección espantosa, pero sabía que todo estaba bien. Era solo un juego. La dama no podía hacerle nada, ¿verdad? Sin embargo, algo en el tono de las palabras la hacía sentirse cada vez más incómoda. Decidió no responder a la pregunta y cerró la computadora, pero un mensaje emergió en la pantalla justo cuando iba a apagarla. La dama: no puedes escapar. No puedes esconderte. Cada vez que te alejes, me acercaré más a tus seres queridos. Un grito ahogado de su madre le cortó la respiración. Con pánico, Ana corrió hacia el otro lado de la casa y encontró a su madre, aparentemente inconsciente en el suelo. No había signos de violencia, pero algo estaba claramente mal. Su pulso era irregular, como si estuviera en un sueño profundo, pero en una especie de trance. Ana volvió corriendo a su computadora. No podía ser coincidencia, no podía ser. El mensaje seguía en la pantalla. La dama: una elección, Ana. Un paso atrás y perderás a todos los que amas. Aterrorizada, Ana cerró el chat y apagó la computadora. Pero al día siguiente su madre no despertó. La dama: nada es gratuito en este juego. La muerte de tu madre fue tu primer precio, pero aún hay más que pagar. Desesperada por encontrar respuestas, Ana regresó a la computadora, su mente ya rota por el horror. El chat estaba de nuevo abierto, y la dama había dejado un mensaje nuevo, uno aún más inquietante. La dama: te conozco mejor de lo que tú misma te conoces. Sabía que tu madre era tu mayor debilidad. Ahora, para que tu madre regrese, necesitarás más que solo tu deseo. Necesitarás sacrificio. Ana sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Sabía que se estaba hundiendo en algo mucho más allá de un juego, algo más oscuro y peligroso. Intentó cerrar el chat de nuevo, pero no podía. La dama estaba siempre allí, esperando, controlando, manipulando. Cada nueva decisión que Ana tomaba, cada paso hacia adelante en el juego, se volvía más horrible. La dama parecía saber cada pensamiento, cada miedo, cada error que Ana había cometido a lo largo de su vida. Y de alguna manera, los usaba en su contra. El juego ya no era solo una cuestión de sobrevivir, era una cuestión de sacrificarse, de rendirse. Al principio, la mujer había jugado con la esperanza de que el juego terminaría pronto, que todo volvería a la normalidad. Pero pronto se dio cuenta de que el juego nunca tenía un final, y si lo tenía, probablemente solo la llevaría a una tumba. A medida que avanzaba, Ana comenzó a perder el control. Los mensajes de la dama se volvían más personales, más crueles, hasta llegar a sus sueños. Cada noche cuando dormía sentía que las sombras de la dama la acechaban. A veces, se despertaba en medio de la noche, creyendo que la dama estaba ahí, en la misma habitación, observándola, esperando que cometiera un error. Un día en el juego, la dama le ofreció una última oportunidad. Tu vida por la mía. Un sacrificio final, Ana. Una elección definitiva. Ana sintió que su corazón latía más rápido, mientras las imágenes de su madre muerta y de su vida rota inundaban su mente. Decidió finalmente enfrentar a la dama de una vez por todas. Accedió a la última elección. La dama: ¿dejarás que tu vida termine aquí o lucharás hasta el final? En ese instante, Ana supo que había llegado al límite de su resistencia. Sabía que si no tomaba una decisión rápida, perdería todo, su alma, su cordura. Pero ¿qué opción tenía? En su mente, el único pensamiento que emergía era su amor por los que había perdido, por su madre. Y con eso se lanzó a la batalla final. La pantalla parpadeó una vez más, y entonces, un último mensaje apareció. La dama: bien hecho, Ana. Has ganado, pero ¿a qué costo? La dama no volvió a aparecer, pero el juego nunca terminó. Ana ahora estaba atrapada en su propia mente, en un ciclo interminable de dolor y decisiones equivocadas. En la realidad, nadie más parecía recordar lo que había pasado, pero la mujer sabía que ella había hecho un trato oscuro que nunca podría deshacer.
y la pantalla de su computadora seguía parpadeando, como si algo más estuviera esperando a ser descubierto. Pero ya no podía retroceder.